7:16 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el doctor Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y el doctor Fabricio Villamar, exasambleísta. Les invitamos a hacer reflexiones. Estamos en un proceso electoral atípico para los comicios comicios presidenciales y legislativos del 20 de agosto próximo. Y uno de los inconvenientes que llegamos en las mismas o peores condiciones, esta proliferación de movimientos y partidos políticos. Se ha mencionado alrededor de 280 que se han vuelto empresas electoreras. Esta es la prostitución de un sistema político en el Ecuador, que debiera cambiar, fortalecer a las organizaciones, definir. Ya no sirve los principios ideológicos. ¿Cómo puede entenderse candidatos que fueron de un partido de derecha hoy patrocinados por partidos de izquierda? Si se encasillaría en ese sentido ideológicamente. El Partido Socialista, aunque hay diferencias al interior entre los directivos, patrocinando a Virgilio Saquicela, que fue de Democracia Sí. Es decir, uno no termina de entender esta mezcla de este sistema, insisto, prostituido que hay en el Ecuador. Y otros candidatos, otros partidos divididos. El caso de Izquierda Democrática, una facción estuvo con el correísmo, confrontaron en la Asamblea Nacional. Es decir, uno no termina de entender lo que está pasando con este panorama, pero estamos abocados a los comicios del 20 de agosto. Doctor Medardo Oleas, ¿cómo ve este panorama? ¿Son verdaderos representantes de los ciudadanos o son vivos, perdone la expresión, que buscan el auspicio de una organización política para catapultarse y lograr una curul, por ejemplo, en la Asamblea Nacional? Buen día. Miguel, buenos días. Un saludo cordial a todos los radioescuchas y a Fabricio. Desde hace mucho tiempo el Ecuador viene expectando cómo las supuestas organizaciones políticas, es decir, partidos políticos y movimientos políticos, son el camino para que personas sin escrúpulos, sin principios, sin ideología, traten de acomodarse para llegar al poder, ya sea a la Asamblea, ya sea a la Presidencia de la República. Y como no tienen una ideología clara, estructuran a última hora los planes y proyectos que supuestamente van a poner en conocimiento de los ciudadanos que van a votar en las próximas elecciones, y de esa manera quieren llegar a cumplir una función, ya sea pública, ya sea de asambleístas. Entonces estamos ante una crisis institucional muy grave. ¿Por qué? Porque si seguimos improvisando lo que es la participación de los políticos, de las organizaciones, entonces cometemos un error muy grave que a la larga tenemos que solucionar a futuro, porque que se les otorga a las organizaciones políticas para que presenten candidatos no puede ser abusado. Ese privilegio no puede ser manipulado, porque cuando la ley indica que la democracia se ejerce a través de las organizaciones políticas, debemos entender que es deber, obligación de las organizaciones políticas presentar a los mejores cuadros que tengan dentro de su organización o fuera de ella, porque el país requiere eso, que los hombres más preparados, los que Bien, mientras retomamos la conexión con el doctor Medardo Oleas, quiero dar la bienvenida en estudios al doctor Fabricio Villamar, ex asambleísta. ¿Cómo enfrentar este proceso con las mismas condiciones, proliferación de organizaciones políticas que no le hace bien a una democracia y que también casi se han tornado en empresas electoreras de patrocinar? No importa la procedencia, no importa su pensamiento, y lo importante es lograr un puesto en la función pública. Buen día. Buen día.
Miguel, buenos días con todos quienes tienen la gentileza de escucharnos, con Medardo a la distancia. Yo creo que este proceso de alguna manera nos enseña el nivel de desidia ciudadana que existe respecto de la participación en política. La gente se pregunta, ¿y por qué están los mismos? Pues básicamente porque a otros no les interesa, ¿no? Me parece que ese es un elemento que hay que considerarlo, y es que hay una separación enorme de lo que deberían ser las organizaciones políticas, que deberían, como se ha dicho hace un momento por parte de Medardo, que deberían incorporar a los mejores ciudadanos a sus listas, a la posibilidad de participar. Pero esta distancia es enorme, de tal manera que quedan muy poco espacio para la renovación. El segundo elemento que me parece importante señalar es que esto desnuda una crisis de los partidos. Y es una crisis que arranca cuando un expresidente dijo que en el Ecuador vivíamos con la partidocracia y se dedicó a romper las estructuras de los partidos. De hecho, todos los partidos, con esa mayoría aplastante que tenían, perdieron el registro y tuvieron que salir a conseguir firmas otra vez y a buscar respaldo ciudadano otra vez. Bueno, para que eso suceda, la lógica es que estos partidos se hubieran aglutinado alrededor de figuras fuertes, y eso es lo que pasó. Ahora, lo que significó es que se construyan organizaciones con caudillos, y organizaciones que terminan siendo simplemente vehículos electorales y no tanques de pensamiento, no núcleos para aglutinar tendencias ideológicas para presentarles a los ecuatorianos opciones sobre cómo tiene que ser el futuro. Hace unos pocos días, un amigo en común, el doctor Juan Carlos Solines, decía algo que me parece muy interesante, que de los 5 partidos más grandes que tiene el Ecuador y que tuvieron altísima votación en las elecciones de hace 2 años, 4 no presentan candidato propio. De los 5 partidos más grandes, 4 no presentan candidato propio. No presenta candidato propio el Partido Social Cristiano, no presenta candidato propio la Izquierda Democrática, no presenta candidato propio Pachacutic, no presenta candidato propio Creo, y el único que presenta candidato es la Revolución Ciudadana. Y al contrario... A la presidencia de la República. A la presidencia de la República. Y al contrario de lo que ha venido sucediendo en años anteriores, esta vez tenemos solo 8 binomios, y quiero resaltar lo del solo 8 binomios, porque hemos llegado a tener 16 candidatos a la presidencia, ¿no es cierto? Entonces, esto de que hayan 8 binomios, no sucede porque hubo un proceso de acuerdo, un proceso de maduración de las organizaciones políticas, sino porque son organizaciones sin candidatos, y que ante la falta y ante la imposibilidad de poder proponer candidatos propios, deciden aglutinarse en torno a nuevos caudillos. Porque los candidatos que existen en este momento terminan siendo eso, porque vienen recogidos de afuera de las organizaciones políticas. El señor Topic viene de afuera de la organización política suya. Yacu no es parte de Democracia Sí, ¿no es cierto? Pero termina con ese respaldo. Y lo mismo va pasando con otros candidatos que encuentran cobijo en alguno de los partidos de papel existentes para poder terciar, pero evidentemente existe una crisis de partidos. Doctor Villamar, usted empezó diciendo, ¿por qué hay estos candidatos? Porque hay gente buena que no quiere lo que comúnmente se dice mojarse el poncho, entrar a la arena política. Cierto es, pero parcialmente, porque también hay ciudadanos honestos, he escuchado muchísimos de esto en provincias, que quieren entrar y les dicen, tú quieres encabezar la lista de asambleístas, tienes que poner tanto. Y si esa persona, ese buen profesional o buen dirigente barrial, no dispone de esos recursos, ¿cómo hace? Bueno, pero a ver. Porque se han tornado, hay que decirlo, empresas electoreras. Tener un partido, oiga, aquí oferto, quieren ser candidatos, sí. Y ahí viene el negocio político. La gente suele decir en esto, candidato pobre candidato. Porque resulta que una campaña tiene que hacerse con recursos. Entonces,
y esta es de las cosas que a veces a la gente le da pereza conversar, pero que son muy importantes. La política cuesta. El hecho de que usted pueda sentar a 20 personas al frente para poder plantearles cuál es el ideario ideológico de su tendencia, para poder dejar ese fin de semana para que alguien vaya y aprenda y aprenda técnicas de oratoria y aprenda, qué sé yo, temas de inclusión financiera para minorías. Historia del Ecuador, esos asambleístas. Exactamente. Por ejemplo, ¿no? Para que después no se dediquen a hacer el día del bizcocho en la asamblea, sino que propongan normas que le sirven a la República. Eso cuesta. Y cuesta en tiempo que usted tiene que invertir y luego cuesta para poder hacer una campaña, porque la gente también vive en una equivocación, viven pensando que el Estado le regala plata para la campaña y no es así. Y creo que es necesario contarles a los ecuatorianos cómo funciona esto. Lo único que existe es una franja de gratuidad que el Estado contrata para equiparar las posibilidades de todos los candidatos en un ajuste electoral. Porque cuando no era así, los que tenían posibilidad de hacer campaña en los medios de comunicación eran los que podían pagarlo, Miguel. Así era. Y por eso era importante el poder de dos hermanos en Guayaquil que tenían 1 o 2 canales de televisión. Y por eso era importante el nombre de algunos empresarios grandes del Ecuador que tenían en Quito radio y televisión. Entonces, cierto es que o usted tenía plata para contratarlos, o usted quedaba empeñado a los dueños de los medios de comunicación para poder tener este espacio de poder conversar con los ciudadanos y convencer sobre una propuesta. En este momento, lo único que le entrega el Estado ecuatoriano es una franja contratada por el Estado para que usted aparezca en los medios de comunicación. ¿Es esta franja suficiente en términos de lo que la técnica llama TRPs para que haya una repetición suficiente y el mensaje quede en la cabeza de la persona que lo está oyendo? No, no es suficiente. Pero con un adicional, como todo esto es equitativo para todos los candidatos, en el momento en que usted entra en elecciones, usted no está oyendo, no escucha, no entiende el ruido que le producen todos los candidatos. Porque termina siendo tal cantidad de mensajes que al ciudadano le confunden. Entonces, ¿qué es lo que le queda al ciudadano? Votar por a quien conoce y a quien está viendo en el poste. Y esa publicidad en el poste cuesta. Ahora, yo no estoy justificando el hecho de que haya organizaciones políticas que pidan contribuciones económicas para que le pongan en la lista. Me parece que eso es deleznable. Lo que sí me parece que es justo comentar es que una campaña requiere recursos. No solamente necesita usted un gran candidato y un tipo brillante. Que haya transparencia. Pero por supuesto, Estados Unidos se hace colecta, los candidatos hacen colecta y reciben, pero sin opacidad. O sea, se conoce más o menos no más. Bueno, no hay sistema perfecto. No hay sistema perfecto, porque esto de que, en primer lugar. Pero acá no hay control. No, pero tampoco hay aporte. Pero le quiero comentar una cosa. O sea, imaginémonos, por ejemplo. Si no hay aporte, los candidatos están comprando el puesto. No, tienen que financiar una campaña. A eso me refiero. Es de la siguiente manera. Si cuando usted está en la iglesia, está viendo cómo el vecino de al lado pone 20 centavos en la limosna, pues. Imagínese si es que hay gente que está poniendo plata en este momento, ya sea para la fundación de los perritos, la fundación de los niños pobres, la fundación de las mujeres golpeadas. El Ecuador no tiene recursos y no tiene costumbre de hacer aportes de esta naturaleza. Esto es lo real. Así es, no es que nos tiene que gustar o no gustar, esto es lo que es. Y efectivamente, falta transparencia. Le voy a contar cuando hacíamos la reforma al Código de la Democracia en las últimas elecciones, veíamos que, por ejemplo, planteaban que para una campaña a la asamblea, se tenía que tener un aporte, o sea, el valor máximo para que exista control era, si no me equivoco, de 10 centavos por habitante. Es imposible, usted con 10 centavos por habitante no, ya con 10 centavos usted no imprime el papelito que le va a entregar al ciudadano. Eso no existe, no es real, ¿no es cierto? Pero es en serio, o sea, no alcanza. Pero ese es un engaño de los que plantean una reforma. ¿Por qué no subir, pero que haya controles? No, hay pero control. Es que se plantea
¿ya? Luego es revisado por el Ejecutivo, ¿ya? Y luego tampoco es que hay control. Es decir, el sistema de partidos está en crisis. Los partidos no son buenos. El sistema democrático está en crisis. Hay una gran cantidad de la población que no confía en el Consejo Nacional Electoral. El sistema de representación está en crisis. Para elegir candidatos, finalmente, imagínese, por ejemplo, sobre lo que estamos conversando. En última instancia, usted podría tener a alguien que tiene plata, pero no tiene cerebro. Porque tendría capacidad de hacer campaña, ¿no es cierto? Tendría capacidad de pagar colectivos para que lo aupen o para que pongan su publicidad. Bueno, y se ha habido en el país, ¿ah? Pero por supuesto, pero además, ya que estamos, y es viernes, pongamos esto con nombre. Cerebro. Si alguien prostituyó el sistema político ecuatoriano, es Álvaro Noboa. En el momento en que comenzaban a ir a los barrios a repartir galones de aceite, a repartir arroz, a repartir avena, a repartir colchones durante la campaña, prostituyeron el sistema. Porque el ciudadano piensa que para que el candidato sea merecedor del voto, algo tiene que traerle a regalar. Usted entra a los barrios, yo he estado en 2 campañas en las que he participado, usted entra a los barrios, ¿ya? Y lo primero que le pregunto, ¿y la camiseta? ¿Y cómo quiere ganar si no me va a regalar una camiseta? ¿Cómo quiere que yo le dé mi voto si no me va a dar una camiseta? Y usted procede a explicarle, verá, lo que pasa es que yo más bien lo que propongo es que usted vaya a tener empleo para que se compre la camiseta que usted quiera. No, a mí me tiene que regalar algo si es que quiere mi voto. Entonces, una cosa es la discusión en esta mesa y con las damas y caballeros que nos están escuchando, y otra cosa es la política real en la calle. Hay un montón de gente que no tiene medios de subsistencia, en donde una campaña política es la posibilidad de acceder a una camiseta, a un galón de aceite, a un tarro de arroz, a cualquier cosa así. Bueno, esto es lo real. ¿Que el sistema está podrido? Claro que el sistema está podrido. Pero para que funcione, todos tienen que meter la mano, desde para ser candidatos hasta para aprender cuáles son las diferencias ideológicas entre una tendencia y otra, pues, porque los ecuatorianos, lastimosamente, viven votando por personas y no por tendencias. Entonces, los ecuatorianos no tienen ningún problema en el año 96 de votar por el loco que ama, en el año 98 votar por Yamil porque él sabe qué hacer y sabe cómo hacerlo. En el 2002 votar por Gutiérrez, y en el 2006 votar por este candidato que tiene los ojitos verdes. Y usted le preguntaba a la gente, ay, qué guapo, mi presidente tiene los ojitos verdes, y esa es razón para votar. Entonces, sí, parte de la responsabilidad está en las organizaciones políticas y otra inmensa parte de la responsabilidad está en los ciudadanos. Y lamento que esto que estoy diciendo les vaya a ofender a muchos, pero creo que si es que no ponemos los puntos sobre las 10, no vamos muy lejos tampoco en el análisis. Hay corresponsabilidad, porque la última asamblea mediocre, ¿quién eligió? Claro, sí, señor. Fue en las urnas. Vuelvo con el doctor Medardo Oleas. ¿Qué hacer frente a este panorama? ¿Cómo cambiar a estas empresas electoreras? Porque no solo es eso lo que ha descrito Fabricio Villamar. También aquí ya se ha denunciado, incluso ha habido miembros del organismo electoral, de la narcopolítica y el financiamiento de las campañas. Y todo sin controles del organismo electoral, doctor Oleas. Gracias, Miguel. A ver, yo creo que estamos errando los conceptos. En el Ecuador se ha impuesto un sistema que solo se activa para un proceso electoral, cuando la obligación de todas las organizaciones políticas debería ser precisamente la de participar en forma permanente en la política. Para eso son precisamente los partidos. Por eso reciben el fondo partidario permanente. El fondo partidario permanente les obliga a dar capacitación a sus afiliados, les obliga a que realicen cursos permanentes para que la ciudadanía conozca cómo están actuando, cómo están ellos presentando sus propuestas para que se solucionen los problemas que tiene la sociedad. No es cuestión de conseguir dinero para ir a regalar camisetas en la campaña electoral. Para eso no es la democracia. Miren ustedes que cuando se dispone que se financie lo que es la promoción, no publicidad, promoción en radio, prensa
televisión y vallas publicitarias, lo que se buscaba es precisamente cumplir con lo que manda la Constitución y la ley. Promoción a través de debates temáticos. Pero aquí el Consejo Nacional Electoral se ideó un sistema que es perverso. Eso de entregar franjas publicitarias. Le entregan a los candidatos una franja para que vaya a cualquier radio y publicite ahí sus cuñas. La cuña no le dice absolutamente nada. Y eso va a agravarse en un sistema donde, por ejemplo, en el actual, por ser muy corto, no se va a tener oportunidad de conocer a los candidatos. Si no fuera por todas las radios, por los medios de comunicación, ni siquiera se llegaría a conocer los candidatos si aplicamos exclusivamente lo que dice el Consejo Nacional Electoral. Gracias a los medios de comunicación, gracias a esta radio que invita a los candidatos, conocemos lo que dice el candidato, lo que piensa, lo que propone realizar. Pero eso se pide que se cambie y no se quiere cambiar. Y después el Consejo Nacional Electoral se lava las manos cuando se le pide que controle la inversión no publicitaria que realizan en la campaña, como son estos regalos, como son la entrega de dávidas, como se ha hecho ya permanente en el Ecuador, de que se establezcan ahí, como se instalen tarimas para que vayan músicos, para que vayan cantantes, para que comiencen en definitiva a hacer un show musical, y eso no es la democracia. Entonces, yo he propuesto, por ejemplo, que en vez de dar las franjas publicitarias, se hagan debates. Pero cuando se hacen debates, lo primero que hace el Consejo Nacional Electoral es regular, reglamentar, nombra una comisión para que haga preguntas, y ellos son los que tienen que establecer el pliego de preguntas para que contesten los candidatos. No se dan cuenta que con eso están simplemente aplicando una tesis de que el pensamiento de ese grupo de iluminados que nombra el Consejo Nacional Electoral son los que van a guiar el supuesto debate, cuando es a la inversa. Los candidatos tienen que escoger temas específicos. Por ejemplo, hablemos de seguridad. Y cada candidato tendría 3 minutos para que exponga cuál es su visión frente al manejo de la seguridad, cuál es su visión frente a la presentación y solución de los problemas. Y después, naturalmente, con los otros candidatos se debata para que triunfe la mejor propuesta que se realice. Pero no, aquí se dañó absolutamente todo. Se autorizan las cuñas publicitarias, se permite sin control que los que más recursos tienen lleguen a todo el Ecuador con sus regalos, con las camisetas, como dice Fabricio, que solo regalan las camisetas, la libra de arroz, la cajita con el aceite, con el atún, etcétera, etcétera. Entonces la gente pobre piensa que una campaña electoral es una entrega de regalos. Y eso no puede ser admitido en la sociedad, porque esa gente pobre, por ejemplo, ni siquiera sabe lo que propone el candidato. No sabe absolutamente nada, solo recibe la camiseta para que vaya a votar y va a votar con un desconocimiento total, y eso no es democracia. Por eso nuestro sistema tiene que cambiar totalmente, para que en forma permanente los partidos, además de dar capacitación, puedan presentarse como partidos ideológicos que proponen diversas tesis. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer nosotros con el manejo económico? ¿Qué vamos a hacer con el manejo de la seguridad? ¿Qué vamos a hacer con los temas más importantes que tienen que solucionarse? Por ejemplo, el trabajo. Eso no se debate solo en una campaña, sino se lo hace en forma permanente. Y como no hay partidos que son, como estos movimientos y partidos solo se activan para una campaña, ahí viene el problema. Entonces hay que cambiar todo el sistema, hay que hacer una reforma a la ley de organizaciones políticas, porque mantener el estatus actual perjudica la democracia, perjudica la calidad de los electores, no hay control. Ahora estamos viendo que él es presidente de la Asamblea, se inscribe ahora por el Partido Socialista. Estamos viendo que el señor del Senaín, que salió gracias también a una medida de protección, ya es candidato, cuando no puede ser candidato, pero no hay control alguno. Entonces tenemos todas estas cosas que son muy tristes, y el futuro del país, cuando no haya control de la calidad, de la cantidad y de la inversión que no deberían hacerlo en campaña, simplemente nos va a traer una mala democracia, y vamos a tener una asamblea peor que la que tuvimos hasta cuando fueron enviados a su casa, y vamos a tener presidentes que van a improvisar si llegan al poder de una manera apresurada para ver quién le ayuda a gobernar. ¿A quién le nombra ministro de Educación? ¿A quién le nombra ministro de Salud? ¿A quién le nombra ministro de Trabajo? Porque no tienen gente
Todos los candidatos que se han presentado, ninguno tiene un equipo. Si les hacemos una sola pregunta a los candidatos, por ejemplo, señores, preséntenos a su equipo de trabajo. Las cabezas de los ministerios, ninguno tiene a la presente fecha. Entonces yo creo que todo eso tiene que transparentarse y tiene que naturalmente exigir que se cumplan los controles, porque la ley sí prevé, por ejemplo, de que no haya inversiones en los procesos electorales. La ley pone un monto para la promoción, no para la publicidad. Y quisiera que los ciudadanos comprendan lo que yo digo. La publicidad es la venta que se hace de algún producto, vender refrigeradoras, cocinas, televisores. La promoción es la venta de ideas, de proyectos. Entonces yo creo que estamos desvirtuando todo lo que son los principios de la democracia y estamos descubriendo que en el Ecuador no existen organizaciones políticas, que es una farsa lo que tenemos ahora, y naturalmente eso también tendremos que componer a futuro. Doctor Medardo Leas, usted habla de una reforma a todo el sistema, pero ¿quién hace? Estamos bloqueados. Ni la anterior asamblea ni la próxima, si va a volver la gran mayoría, va a querer cambiar eso que les beneficia. Consecuentemente, ¿quién debe emprender esa reforma? ¿La ciudadanía que también mira indiferente esto? Eso pensamos con los que estamos manejando la propuesta de reformas a la ley de organizaciones políticas, a la ley de partidos políticos, porque naturalmente la asamblea donde están representados toda esta gente que llegó a través de medios corruptos a ocupar una curul, no lo va a hacer. Pero en la Constitución hay la iniciativa legislativa ciudadana y vamos a utilizar ese mecanismo para ver si por lo menos se hacen las reformas indispensables para obligarles a que todos los partidos por lo menos tengan afiliados registrados, que los movimientos tengan los adherentes empadronados. Y si solo exigimos eso, solo con eso, yo estoy seguro que van a desaparecer todas, la mayoría de organizaciones, porque ninguna tiene afiliados. Eso de haber presentado 200,000 firmas falsificadas para su reconocimiento no significa que tengan 200,000 afiliados. Ya se demostró que en una elección van los que presentaron 200,000 firmas al Consejo Nacional Electoral y no tienen 10,000 votos en una lid electoral. Doctor Medardo Leas, esas farsas tienen que cambiar. Y se ha planteado hoy también con la falta de garantías que, por ejemplo, existe una nueva acta, una acta que pudiera tenerse como se lo hizo Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, también testimoniaba hace 22 años, hubo una cuarta acta en ese momento, el que los militares tomen una fotografía y se guarde para que no sea solo el resguardo de las urnas, los votos y las actas que llevan y controlan, sino también un testimonio en un supuesto apagón que ya se han dado y presuntas irregularidades y presuntos cambios de votos, doctor Oleas. A ver, pero el simple registro de un acta no soluciona al control. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos que ese registro fotográfico tenga algún valor práctico, lo que tiene es que acumularse esa información en un servidor para que se pueda comparar los resultados que están enviando el Consejo Nacional Electoral frente a los resultados reales. El problema de fondo es que, primero, el Consejo Nacional Electoral no quiere hacer una auditoría a su sistema de software. Segundo, que el Consejo Nacional Electoral ilegalmente está publicitando datos que no han sido escrutados, porque para que me entiendan los ciudadanos, el único que hace conteo de votos en una elección se llama Junta Receptora de Votos. En el lugar donde usted fue a depositar su voto, son los 5 o 6 miembros que están ahí los únicos que hacen conteo de votos. Elaborar el acta tiene obligatoriamente que enviarse a la Junta Provincial Electoral para que la Junta haga el escrutinio de actas, o sea, la sumatoria de los valores que constan en las actas. Pero si en el intermedio el Consejo Nacional Electoral se saca otra copia, escanea y le manda al sistema de cómputo del Consejo Nacional Electoral, están cometiendo un acto ilegal porque están transmitiendo información que no ha sido escrutada y lo están publicitando. Entonces eso tiene que prohibirse, porque no tiene por qué el Consejo Nacional Electoral conocer los resultados electorales antes que sean escrutados por la Junta Provincial Electoral, porque además las elecciones provinciales terminan en la provincia. Por ejemplo,
Todo lo que es la nominación de asambleístas terminan en la provincia y solamente los escrutinios nacionales, asambleístas nacionales y de presidente, esas actas son enviadas para que las 24 actas de las 24 provincias los escrute el Consejo Nacional Electoral. Entonces, si el Consejo Nacional Electoral da información previa, está violando la ley, porque está dando información previa, no escrutada. Y ahí es cuando se pueden cometer las irregularidades. ¿Por qué? Porque por el apuro que mucha gente exige para conocer los resultados, permiten que se cometan estos fraudes. Y ya se ha demostrado que hay sistemas de software que en forma secuencial, imperceptible, le van quitando un voto a uno y le ponen a otro. Entonces, es muy difícil detectar eso si no se tiene un sistema de cómputo paralelo. Por eso, si las Fuerzas Armadas se quedan con la copia de la foto que se tomó en el acta, no se saca absolutamente nada. Tiene que buscarse un sistema paralelo para ir comprobando que los resultados que salieron de la Junta Receptora de Voto no sean manipulados en los procesos posteriores. Y eso es lo que tienen que hacer los ciudadanos. Eso es lo que tiene que hacer las organizaciones que tienen experiencias como Participación Ciudadana, que hacía, por ejemplo, un conteo rápido. Tiene que exigirse que para evitar muchos fraudes se haga los exit poll, que son las tendencias hacia dónde van. Pero también hay que controlar que esos exit poll se los mantengan, porque hay que recordar lo que le hicieron hace datos en las elecciones donde estuvo el señor Lasso con el señor Moreno, 2017. donde datos presenta una información que dice que el que estaba encabezando la elección era Lasso y automáticamente la acusaron de falsa información, le quisieron meter presos, se llevaron todas las computadoras. ¿Por qué? Porque querían demostrar que el fraude que cometieron era legal. Entonces, todas esas cosas se hacen en el Consejo Nacional Electoral, que no quiere abrir las puertas para comenzar haciendo una auditoría informática. Por eso lo importante de las garantías que debe haber, doctor Fabricio Villamar. Lo uno, reformas a todo el sistema, plantea Medardo Leas. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es el mecanismo? Si está bloqueado, si los actores políticos no quieren reforma que les afecte a ellos, sino seguir disfrutando de este sistema. Y lo otro, si es que Fuerzas Armadas, además de la garantía, el traslado de urnas, los kits electorales, la impresión de papeletas, pudieran contribuir en este sentido. Siempre se puede contribuir, pero me parece que lo que plantea Medardo nos arroja una preocupación especial. Y es que, si es que entre los ecuatorianos lo que estamos planteándonos es la necesidad de la existencia de un sistema de conteo paralelo, es que tenemos perdida completamente la institucionalidad. Es decir, si es que necesitamos poder cotejar desde fuera de la institución encargada de la organización y del conteo en las elecciones, es que evidentemente no se confía y estamos al garete en esto, ¿no? Es decir, nadie puede confiar en cuál vaya a ser el resultado. El esquema técnico que plantea Medardo es el correcto, es decir, en la junta donde usted fue a votar, ahí se cuentan los votos. Cuando se cuentan los votos, se hace un acta. El acta es entregado al provincial. El provincial lo que hace es cotejar las actas y sacar que la sumatoria de los votos entregados, esa sea la correcta. Es decir, si habían 300 personas inscritas para votar en esa junta, no pueden haber 301 votos. Pero lo que pasó en las últimas elecciones, el propio vicepresidente del máximo organismo electoral denuncia un centro de cómputo paralelo. No pasó nada. Por eso decía, ¿por qué no que Fuerzas Armadas y se demora un poco más? Lo que se está planteando es precisamente tener un centro de cómputo paralelo. Pero sí, eso es lo que se está diciendo. Entonces, ¿cuál es la preocupación? La preocupación central es que no existe confianza en el sistema electoral de este país. Me parece que ese es el gran tema. Segundo, ¿desde hace cuánto estamos diciendo que tenemos dudas sobre el sistema informático usado por el Consejo Nacional Electoral? Desde los conteos con apagón. Desde los conteos con apagón incluido estamos en esto. Si para poder poner presión suficiente para que haya segunda vuelta, en Quito, en el 2017, cuando yo era candidato a la Asamblea, más de 3.000, 4.000 quiteños se hicieron fuertes afuera del Consejo Nacional Electoral y se quedaron por más de una semana exigiendo que se cuenten bien las cosas. Y finalmente hubo una segunda vuelta.
Una de las cosas que suele suceder es que puede existir el acta, pero el acta viene sin firma. Y cuando el acta viene sin firma, es uno de los casos por los cuales la provincial puede abrir la junta, puede abrir las urnas y contar en la sede provincial. Claro. Y es parte de las voto a cosas que voto, sucede. Demorándose un poco Sí, más. no, pero es que el asunto está precisamente en que el conteo voto a voto es en la junta, en el colegio en donde usted fue a votar, en donde normalmente tenemos confianza en los 4 o 5 caballeros y damas que están ahí recibiéndonos el voto en ese momento. Y usted puede confiar porque entra, saluda. Hay gente que tiene muchísima predisposición democrática y que le entrega a la República esas 12, 14 horas de ese día domingo específico, a cambio de un papelito en donde se le agradece su participación. Pero en otras partes de esos puestos son absolutamente controlados, pues. Entonces sí, existe, y esto es lo que yo le decía al principio de esta entrevista, existe una desconfianza en el sistema electoral del país. Existe una crisis de partidos, existe una crisis de representación. Y todo esto a mí preocupantemente me lleva a pensar que cualquier aparecido ya mismo se le ocurre que la solución para esto es otra vez, otra asamblea constituyente, como uno de los partidos está proponiendo, dos partidos están proponiendo ya meterle mano a las reservas económicas del Ecuador afuera. O sea, ya dos organizaciones políticas están planteando. Yo creo que esto debería preocuparle a alguien. Bueno, el correísmo y Hierbas. Bueno, Hierbas dijo que ¿qué se hace con los 9.000 millones? Pero pues esos 9.000 millones no son de la República del Ecuador, esos 9.000 millones son plata de los municipios, sí. Son plata suya, de los que nos están escuchando. Claro, la gran mayoría del encaje bancario que ponen los bancos. ¿Ya? Ahorros de la gente. Cogerse. Y si es que los ecuatorianos no están atentos a las propuestas, finalmente terminarán votando otra vez porque mi vicepresidenta es la más guapa o porque mi presidente es el más berraco. Entonces me parece que hay que tener muchísimo cuidado sobre esto. Estas elecciones, me parece que la gente sigue pensando que son elecciones para 1 año y medio y me parece que podrían cometer un error. Y podrían cometer un error porque quien llegue a tomar el poder por ese año y medio, en lo primero que va a pensar no es en cómo solucionar los problemas que ofreció para 1 año y medio, sino cómo se queda a los 6 años, claro, pues hombre. Cómo proyectarse para los comicios del 2025. Por supuesto, por lo tanto, bueno, me parece que ese es uno de los temas que hay que discutir. Y el otro gran tema es que no podemos ser monotemáticos, distinguidos amigos que tienen la gentileza de escucharnos. No es que lo importante es la seguridad, o lo importante es la refinería, o lo importante es la lucha anticorrupción. Todos los temas son importantes. Que hay prioridades, sí, en efecto hay prioridades, pero el verdadero problema que nosotros tendremos que enfrentar es que en la atención de estas prioridades podemos estar perdiendo la democracia y después muchos de ustedes no saben qué esfuerzo costó para comunicadores y para políticos que nos tomamos en serio esto, la recuperación del cauce democrático de la República después de que los ecuatorianos prefirieron votar por una propuesta populista la última vez, ¿no? Bien, muchas gracias. Seguiremos hablando porque este es un tema que no se agota, el contar con reformas profundas al sistema político y que se genere confianza en un sistema electoral. Muchas gracias al doctor Medardo Leas y al doctor Fabricio Villamar aquí en Estudios. Muy amables, muy buen día. 7:55 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria, ya volvemos para hablar sobre el caso Sinohidro, cuya investigación se ha reactivado con el doctor Ramiro Román, penalista, el periodista Cristian Zurita y el doctor Julio César Cueva, penalista. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Buscas atención médica?